increíblemente, bueno, el destino nos ha llevado a ser la provincia tal vez más paradójica y paradigmática del país. Yo te diría que no solamente en el aspecto turístico, que inclusive es un área a desarrollar, sino en áreas que ya estaban desarrolladas y que nosotros supimos desandar como provincia. Y vuelvo a reiterar algunos conceptos que alguna vez estuvimos desarrollando juntos, Gabriel. Por ejemplo, Formosa es la única provincia del país que después de haber tenido el ramal en línea recta más largo del mundo, el ramal C25, es la única provincia del país que hoy no tiene un metro de vía funcionando, Así aunque es. sea para turismo, porque hasta Tierra del Fuego tiene un tren turístico, la famosa trochita. Formosa es la única provincia del país, perdón, de las seis que forman la hidrovía, que no tiene un puerto funcionando sobre hidrovía. Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, todas tienen por lo menos un puerto funcionando. Nosotros tenemos casi 500 kilómetros sobre hidrovía y no funcionamos. Formosa tiene la paradójica situación de estar en el corazón de la cuenca del Plata, del Mercosur, del corredor bioceánico, y sin embargo somos como un gran océano o un mar en el medio, porque nos desviaron todo, nos pasaron o por arriba o por abajo con los corredores. Así que no me llama la atención que en un área que no ha sido tan desarrollada como el turismo, nos pase eso que vos acabás de plantear. Blas, te quiero llevar a una época donde los dos éramos jóvenes y vivimos intensamente esa época, lo que se recuerda en la historia como la primavera alfonsinista. ¿Por qué? Porque se está pasando en los cines argentinos, espero que pronto en Formosa también, Argentina 1985, ¿no? Qué época Sí, aquella, ¿no? Éramos los que dos, éramos militantes de la Juventud Radical y, bueno, fervientes defensores del gobierno de Raúl Alfonsín. Que sí. en esta película aparece solamente un minuto y, bueno, y se discute si la película es o no fiel a la historia. Muchos dicen le faltó mostrar a Alfonsín como el tipo que motorizó los juicios contra las juntas militares. Pero el hecho es que Argentina 1985 es una película que está batiendo récords de público. Hay muchísima gente que no tenía la menor idea que en el año 85 se juzgó a las juntas militares. Hay muchos chicos que creen que la lucha por los derechos humanos empieza con Néstor Kirchner. Es decir, la versión histórica, la versión de la historia que enseñan muchas veces en los colegios no responde a lo que ocurrió en realidad, ¿no? Bueno, estamos viendo gente que hoy están aplaudiendo de pie, emocionada, ¿no? Cada vez que termina la película en los cines argentinos, todos dicen eso, que cuando termina la película la gente aplaude, hay larguísimas colas para ver Argentina 1985, es un fenómeno, bueno, muchos dicen es Darín, otros dicen muestra un costado de Argentina que muchos se habían olvidado o directamente no conocen como los jóvenes, una época que quedó un poco en el olvido, bueno, que está muy bien hecha la película también. En fin, ¿qué pensás de que ahora una película sobre 1985 y lo que significaron los juicios a las juntas tenga este éxito popular? Bien, en primer lugar, reconocer, para mí, reivindico el hecho histórico, lo que nos distinguió como país y nos distingue como país en el mundo y que nos colocó entre los países que más inspira respeto en materia de derechos humanos, porque fuimos la primera nación en toda la historia de la humanidad que pudo juzgar a las juntas militares o a las dictaduras, pudo sentar a los dictadores y juzgarlos dentro de su esquema legal y constitucional y jurídico. Ni siquiera el juicio de Nuremberg podría compararse porque se trató ahí de una Liga de Naciones encabezada por Estados Unidos que juzgó a militares de un país que había perdido la guerra.
lo nuestro fue, sin dudas, no tiene antecedentes, digamos, y realmente marcó un hito en la historia de la humanidad, ¿no? Que no, a no confundirse, en la historia de la humanidad estoy hablando. Así que me parece muy bien que esto se haya retomado y se le haya dado visibilidad. Estoy absolutamente de acuerdo y me parece plausible, pero sí he visto y leído algunas críticas respecto al enfoque que tiene esta película, que tal vez por ahí por cuestiones de guión, de presentación, circunscribe el juicio de las juntas a la voluntad heroica y aislada de dos personajes que son Estracera y que son los fiscales, y Moreno Campo, que sin dudas tuvieron un coraje y una decisión admirables, pero no nacieron de un repollo ni por generación espontánea el juicio a las juntas en el cual se destacaron estos dos fiscales. Fue la voluntad, y creo que en este sentido la película no le hace honor a la verdad, porque por un lado creo que menoscaba o ningunea el rol fundamental, protagónico, esencial, y la decisión y el coraje político de un líder como fue Raúl Alfonsín, a la sazón el padre de la democracia, y un partido político que se puso los derechos humanos al hombro, ¿no es cierto? Y por otro lado también, Gabriel, veo que hay cierta complicidad, cierta benevolencia en el tratamiento sobre lo que el peronismo, sobre el rol del peronismo en ese tiempo. El peronismo, recordemos que tuvo una situación muy polémica o una actuación muy polémica en lo que fue el desenlace primero de la dictadura militar, un país que era un caos, un país enfrentado, con dos facciones del peronismo enfrentadas que provocaron la llegada de la dictadura militar más sangrienta, un Ítalo Luder, que fue finalmente el candidato a presidente, que fue junto a Isabel Perón los que convocaron a aniquilar la guerrilla, que a su vez eran ellos mismos la guerrilla, porque Montoneros era principalmente la columna insurgente, y después de eso el golpe militar, que inclusive después propuso su propia autoamnistía. El partido militar, muy poderoso y fuerte en aquel entonces, todavía en pleno ejercicio de la violencia y del monopolio del uso de la violencia y las armas, se autoamnistió, propuso autoamnistiarse, y el peronismo aceptó esto como propuesta de campaña, a diferencia de Alfonsín, que proponía el juicio a las juntas. Y atrás de esto, Gabriel, si fuera por ahí, bueno, podemos discutir lo de las figuras, las personas, pero hubo un pueblo que votó, que impulsó, que empujó y que sostuvo y respaldó el juicio a las juntas, ¿no es cierto? Que tuvo una voluntad y que le dijo no al peronismo en su momento, que proponía otra cosa. No nos olvidemos que el peronismo también se negó a integrar la CONADEP, no puso un solo integrante en la CONADEP. No nos olvidemos que también el peronismo votó en contra de las juntas militares, como es del juicio a las juntas. No nos olvidemos que la gran parte de la cúpula sindical del peronismo, entre ellos el padre de Triaca actualmente, y Pedraza y otros más, popes de la CGT, en el juicio de la Junta fueron convocados como testigos y negaron que haya habido violaciones o que tengan conocimiento de violaciones de derechos humanos. Todo este triste rol que jugó el peronismo creo que también es parte de la historia real y que también debería ser dibujado, ilustrado, si vamos a hacer realmente un raconto histórico. Y me parece que circunscribir la actuación de un gigante de la democracia como fue Raúl Alfonsín, digamos, a un párrafo final en la película, la aparición de él, porque si Estracera y Moreno Campo pudieron llevar adelante este enorme juicio contra la Junta fue porque había
porque en algún momento inclusive de la película hay una escena en la cual Estracera le dice a Moreno Campos, según he podido leer, porque no vi la película, estamos solos. Y eso nunca fue cierto. Y a vos te consta porque estábamos todos, inclusive después cuando fue Semana Santa, todo ese protagonismo que tuvimos y el miedo que inclusive teníamos, porque los Falcon Verde andaban patrullando las calles todavía en aquel tiempo. Me O acuerdo como dice, perfectamente y me acuerdo, yo era integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos acá en Formosa, que casi todos claro, éramos radicales y sí, algunos eran familiares de personas desaparecidas. Y en sí, esa sí, época había mucho miedo. Recuerdo gente que se acercaba y me decía, no te expongas tanto porque los militares van a volver. No te creas que esto es correcto. eterno. ¿Vos creés que la democracia va a quedar para siempre? No, van a volver. Y en este momento están tomando nota de todos ustedes. Yo recuerdo perfectamente esa época. Hoy parece, a los chicos les parece impensable que vuelvan a un gobierno militar, pero en aquella época, a 2 años de comienzo de la democracia, los militares estaban en los cuarteles y tenían mando de tropa y tenían los tanques, tenían los fierros, digamos. Es decir, no es que había cambiado y ahora los militares eran democráticos. Lamentablemente no. La gente desapareciese, aparecía muerta y no, no es que después venían los derechos humanos, lárguenlo, suelten, nada, aparecías muerto de una, sin problema. Yo recuerdo dos frases que grafican esta idea que vos planteás, Gabriel, porque a mí también me tocó inclusive protagonizar como consejero superior de la universidad por el lado estudiantil lo que fue la lucha por el mural de Margarita Belén y la presencia de algunas figuras ahí que inclusive hicieron que militares y eclesiásticos nos persigan duramente y ha habido algunos episodios de apriete muy feos. Pero hay dos frases que me parecen muy buenas. Una decía que Alfonsín y el radicalismo en aquella época fuimos a buscar a los milicos a los cuarteles. En cambio, el kirchnerismo fue a buscar los milicos en el geriátrico, porque ya tenían 80, 90 años cuando a Kirchner se le ocurrió mandar a otra persona a bajar un cuadrito. Eso fue todo lo que hizo Kirchner. Lo más emblemático que hizo fue bajar el cuadro de Videla cuando él fue presidente de la Nación. Nosotros sentamos a las juntas militares más sangrientas que haya tenido la historia en pleno ejercicio de su propio poder en el juicio de las juntas militares. Esa es la diferencia. Y la otra es la que el mismo Alfonsín lo planteó cuando dijo, nosotros cazábamos leones en la jungla, no cazábamos leones viejos en el zoológico, decía a Raúl Alfonsín alguna vez respecto a este tema. Sí, por eso yo creo que la película, coincido con vos hasta ahora, no hace honor a la verdad. ¿No es cierto? Por ahí, por una cuestión de publicidad, por una cuestión de instalarse y de quedar bien con todos un poco, ningunea el rol de Alfonsín, el rol del gobierno y el rol del pueblo en aquel entonces, y en cierta forma tiene cierta clemencia por la actitud absolutamente eh, incongruente con los derechos humanos que tuvo el peronismo en aquel entonces. Y hay que decirlo, no hay problema con esto. Nosotros también tuvimos errores en la historia, tal vez alguna revolución violenta que tuvimos allá por 1902, 1903, por ahí podría haberse evitado, pero nos hicimos cargo. Y nos hicimos cargo también cuando fue el derrocamiento de la Rúa, pagamos el costo. ¿Por qué el peronismo siempre intenta evadir su responsabilidad histórica en muchos eventos? No me parece bien, no creo que sea constructivo para nosotros. Creo que la verdad es lo que nos libera y lo que no debemos temer nunca. Blas, gracias por estas palabras y por este recuerdo de alguien que fue protagonista del año de Argentina 1985. Hay que hablar con los que, bueno, Sí, tuvimos en aquella época todas las ganas, toda la voluntad y toda la incertidumbre, porque nadie sabía si el sistema democrático se iba a consolidar. Argentina hasta ese momento era una historia donde la democracia duraba 4 o 5 años y después volvían los golpes, volvían los militares y después otra vez democracia 4 o 5 años. Así fue toda la vida desde el año 30 en adelante. Solamente desde el año 83 en adelante quedó la democracia como sistema permanente.
Así fue. Y por eso, mirá, yo no me queda más que rendir homenaje, este homenaje y este recuerdo que vos proponés, me parece un mínimo homenaje a quien fue el padre de la democracia, Raúl Alfonsín, que es una de las pocas cosas que los argentinos hemos sabido consolidar en las últimas décadas. Mirá que nos fue mal en economía, nos fue mal en educación, nos fue mal en salud, nos vinimos para atrás en todo. Lo único que se hizo bien, se construyó y parece tener cierta solidez es el concepto de ser una nación democrática y se la debemos al padre de la democracia, Raúl Alfonsín, y a un partido que hizo lo que pudo, luchó, respaldó en momentos que era difícil hacerlo, aquella gesta patriótica, ¿no es cierto? Nosotros le dimos muchas cosas a la Argentina como partido, estoy orgulloso de eso, eh, Gabriel. Le dimos el voto universal secreto obligatorio, le dimos el concepto de democracia de las instituciones, libertades públicas. Creo que nosotros debemos reivindicar eso. Y por supuesto en la figura del padre de la democracia, Raúl Ricardo Alfonsín. Gracias, Blas, te mando un abrazo. Otro para vos, Gabriel.